Me gustaría comenzar, antes del estudio, conversando un poco sobre lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar el día de mañana. Hoy en día vivimos tiempos muy convulsionados, esa es la realidad. Eh, y hoy en día también es muy difícil distinguir. O sea, si mañana nosotros aquí decimos, oye, vamos a hacer un grupo sobre los que les gustan las pizzas, ¿verdad? Te estoy diciendo una tontería. Pues entonces rápidamente alguien se va a poner y va a decir que las pizzas son de origen italiano y entonces no es nación. O sea, estamos viendo una época en la que todo se politiza, todo se dice, todo el rollo. Más allá de todo ese tipo de cosas, yo sí quisiera aprovechar para hacer un comentario el día de hoy. Hace unos meses estaba en una reunión familiar y en esa reunión familiar una persona, una de mis cuñadas se acercó y me dijo, oye, yo quiero hacerte un comentario porque me estaban haciendo preguntas sobre la Biblia. Y me dijo, yo quiero hacerte un comentario, me dijo. A mí me da la impresión de que Dios es machista. Entonces, francamente me sonó así como, ¿cómo? Sí, me dijo, yo creo que sí, porque la realidad es que yo veo que hay cierto favoritismo, hay pastores, pero no pastoras, aunque sí hay, pero bueno, pero ella me dijo, no hay. Entonces, eso me parece un poco extraordinario, o sea, como que Dios le da un papel al hombre muy especial por encima de la mujer. La verdad, yo me quedé serio y le dije, fíjate que yo considero que Dios es feminista. Entonces se quedó muy sorprendida y me dijo, no, pero ¿por qué dices eso? Bueno, le dije, porque solamente las mujeres dan a luz. Y a mí eso no me parece bien. Entonces se me quedó viendo y me dijo, bueno, pero es que los hombres no pueden dar a luz. Le dije, ¿eso por qué? Bueno, porque así hemos sido hechos, ¿no? Le dije, tienes toda la razón. Ni Dios es feminista, ni Dios es machista. Simplemente Dios creó al hombre, creó a la mujer, simplemente con diferentes funciones en la vida. ¿De acuerdo? Tú y yo tenemos que aprender cuáles son en realidad esas funciones. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Y qué significa ser una mujer? Y quiero decirte que no es mejor ser un hombre que ser una mujer, ni ser una mujer que ser un hombre, sino que Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros, habiéndonos creado como somos y habiéndonos creado no solamente físicamente como somos, pero también emocionalmente y aún en algunos aspectos espiritualmente como somos. Perdón, siempre me ha llamado mucho la atención cómo Dios hizo hombres y mujeres y cómo Dios hizo que además hombres y mujeres se fusionasen en un matrimonio. Y siempre he pensado por qué, o sea, por qué Dios ha hecho las cosas de esta manera. Pensando en mi propio matrimonio y viéndolo a la luz de las enseñanzas de la Escritura, me doy cuenta que Dios ha hecho cosas sumamente sabias. La primera de ellas es hacernos muy diferentes. No sé si te has dado cuenta, pero los hombres y las mujeres somos bastante diferentes. No solo por nuestro físico, ¿verdad? Que es diferente, no solamente por nuestro aspecto, pero también somos, por ejemplo, emocionalmente muy distintos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sabes qué es increíble? Desde que yo me casé, empecé a aprender muchas cosas que me hicieron un poco más sensible hacia los demás de lo que yo he sido en forma natural. Y esto es gracias a mi esposa, que de repente te dice, oye, ¿no te parece que ese comentario no lo vi así, no lo pensé de esa manera, ¿cierto? Pero esta parte un poco más sensible sobre las necesidades de los demás, esta parte de ser un poco más emocional y más empático con los demás, seguramente yo la he aprendido mucho gracias a mi esposa, por ejemplo. Y sin duda, Dios nos complementa de esta manera, ¿de acuerdo? La mujer es descrita en la Biblia como mucho más profunda que el hombre, y eso es una realidad, profunda en el bien y profunda en el mal. Cuando una mujer profundiza en el mal, realmente es tremendo. Llega a niveles que un hombre normalmente no llega. Pero también cuando profundiza en el bien, es mucho más profunda que el hombre. Y esto es extraordinario. Yo siempre he pensado, ¿por qué Dios puso a hombres a predicar y a sus esposas a su lado? Para que oren por ellos. Porque son mucho más profundas que ellos normalmente, ¿cierto? Y entonces eso permite que ellos puedan tener un tremendo ministerio. Es extraordinario porque hay un par de cosas que Dios nos dice sobre cómo somos, pero también sobre cómo debemos ser entre nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, Dios le dice al hombre que tiene que tener cuidado con ciertos aspectos de la mujer. Le dice, tú tienes que tratar a la mujer como vaso más frágil. Y esto es porque emocionalmente una mujer es un poco más frágil que un hombre. Esa es una realidad. Los hombres somos muy simpáticos. Bueno, no somos muy simpáticos, no.
Perdón, déjeme borrar esa palabra. Somos muy peculiares. ¿Por qué digo que somos muy peculiares? O sea, a ti te pueden decir algo y algo que te puede no gustar, ofender, molestar. Dentro de media hora se te ha olvidado. ¿Cierto? No es porque perdonemos con facilidad, es porque tenemos poca memoria de largo plazo. Esa es la realidad, ¿no? Cuando tú le dices a un hombre, ¿te acuerdas hace 20 años cuando fuimos a comer? No, hombre, 20 años, no me acuerdo de la comida del sábado. Y es domingo. Oye, ¿qué comiste? No nos acordamos, gracias a Dios, ¿cierto? Nosotros los hombres tenemos muy poca memoria de largo plazo, mucha más de corto plazo. Pero no así las mujeres. Cuando tú le haces un comentario a una mujer, ese comentario ella lo va a seguir teniendo en su mente y le va a seguir dando vueltas una y otra y otra y otra vez los siguientes días. Es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado. La Biblia dice también, por ejemplo, a los hombres, no seáis ásperos con vuestras mujeres. ¿Sabes por qué dice eso? Porque en forma natural somos bastante ásperos. Esa es la realidad, ¿no? Ya tu esposa te dice, déjame contarte la reunión en la que estuve esta tarde. Sí, sí, pero en 30 segundos porque tengo prisa, ¿no? O sea, ¿no? Y cuando te dice, no, fíjate que además cuando vino el mesero nos sirvió, y tú, o sea, sin tantos detalles, ¿no? Eso es áspero. Aunque a ti y a mí nos cueste trabajo entenderlo, pero eso es áspero. Y muchas veces tú y yo somos ásperos con nuestras esposas, por ejemplo, ¿no? Y te volteas y le dices, no, no, ya estuvo bien. Eso es áspero. Ya, pues ya, si pasas de ahí ya, pues eres muy áspero, ¿no? Pero en forma natural somos ásperos, esa es la realidad. O sea, no reaccionamos muchas veces con comprensión, ni con ternura, ni con afecto, sino reaccionamos en forma muy pragmática, muy rápida y demás. La Biblia nos dice, ten cuidado, porque así es tu naturaleza, pero eso no ayuda a tu matrimonio. Entonces tienes que aprender a no ser áspero con tu esposa. Y nos da una descripción extraordinaria de cómo tú y yo debemos tratar a nuestras esposas. Dice, tienes que amarla, a tu esposa, en la misma forma que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto es realmente extraordinario. Porque cuando tú piensas cómo Cristo ama a los seres humanos, pues en forma inmerecida. O sea, ¿tú te mereces que Dios te ame? Yo no creo. O sea, yo la verdad, si me veo en un espejo, digo, yo no, amable no soy, eso está claro, ¿no? Pero sin embargo, Dios te ama como eres. Y te ama como eres porque decidió amarte a pesar de quién eres. Y Dios nos dice, tienes que amar a tu esposa en los mismos términos en los que Cristo ama a la iglesia. Es decir, tú tienes que amarla independientemente de que no se lo merezca, o sí se lo merezca, independientemente de que te trate mejor o no, independientemente de que sea levantado de mejor humor o no, independientemente de cómo actúe, tú tienes que amarla. De la misma manera que Cristo amó a la iglesia, y todavía va más allá, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Yo entiendo que el día 14 de febrero, todos los novios le dicen a su novia o a su esposa, no hombre, si te cayeras yo te sostendría en mis brazos. Y todo ese tipo de cosas que ponen en las tarjetas de Samos, ¿no? Pero la realidad es que aunque tú y yo siempre estamos dispuestos a un acto heroico, Dios no se refiere a nuestra necesidad de cómo tratar a las mujeres como de actos heroicos. Siendo realistas, hay pocos actos heroicos que hacemos en la vida, ¿verdad que sí? Pocas veces tu esposa se cae por un balcón, o sea, normalmente no necesitan esos actos heroicos, esa es la verdad. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Dios nos enseña que de la misma forma que Cristo estuvo dispuesto a amar al ser humano de tal forma que llegó hasta la cruz del Calvario a entregar su vida por nosotros, nosotros tenemos que aprender a todos los días entregar nuestra vida por ellas. Esto es mucho más complicado que un acto heroico, porque esto es un acto diario y tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ellas. Ahora, ¿qué significa dar tu vida? Si no hay un acto heroico, pues entonces ¿qué significa dar tu vida? No, significa que tienes que aprender a ceder. Y esto a los hombres nos cuesta mucho trabajo. ¿Ceder? Si siempre tenemos la razón, ¿no? Eso pensamos, ¿no? Muchas veces. Y entonces te dice, tienes que ceder. Cuando crees tener la razón, tienes que dársela a ella. Cuando crees que sabes lo que estás haciendo, tienes que escucharla y tienes que tomarla en cuenta. Y tienes a veces que hacer lo que no necesariamente tú crees que debes hacer, cediendo tu voluntad. Le dice, tienes que aprender a darte en los mismos términos que Jesucristo se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Es decir, tienes que darte sin esperar nada a cambio. ¿Tú crees que Jesús estaba en la cruz pensando, vamos a ver qué reciprocidad voy a tener del ser humano por mi sacrificio?
No, por supuesto que no, porque no lo hubiera habido además. Dios simplemente tomó la decisión de entregarse a sí mismo por el bien de nosotros. Y Dios te dice, tienes que aprender a darte en esos términos con tu esposa. Pero además tienes que aprender a perdonarla en los mismos términos que Jesucristo te perdonó a ti. Una pregunta, ¿quién de ustedes ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Quién de ustedes ha invitado a Cristo a su vida? A ver, una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado un reproche de parte de Dios? Oye, yo te salvé, así es que vete portando bien, ¿no? Oye, yo te salvé, a ver si tienes una buena actitud. No, jamás ha habido un reproche de parte de Dios, ¿verdad? Bueno, tampoco tendría que haberlo de tu parte hacia tu esposa. Tristemente, los matrimonios, sobre todo cuando acumulan muchos años, se van convirtiendo en enciclopedias de reproches, ¿no? Y tú te acuerdas hace 16 años cuando fuimos a casa de mi mamá, tú no sonreíste cuando entraste por la puerta y entonces... Estas son conversaciones de matrimonios de muchos años, ¿cierto? Es muy común, pero muy equivocado. La Biblia dice, perdona y que nunca existen reproches. Perdona y olvida aquello que sucedió. De la misma forma que Dios te perdonó a ti, no te lo echa en cara y en ningún momento te ha pedido cuentas de aquellas cosas que hiciste y que ya fueron perdonadas. Siempre que yo leo esto digo, Dios nos puso una carga importante a los hombres, ¿no? Tener que aprender todo esto. No es fácil vivir de esta manera, ¿cierto? Pero después está todo aquello que Dios le enseña a la esposa o a la mujer para que pueda tener un buen matrimonio. Y le dice, sujétate a tu marido en los mismos términos que lo haces con Dios. Esto yo sé que no es fácil para una mujer. ¿Por qué le dice a la mujer que se sujete? Porque normalmente no lo hace. ¿Cierto? Esa es la realidad. O sea, a los hombres le dice que no sean ásperos porque somos ásperos. Y a la mujer le dice que se sujete porque no lo hace. Eso es la realidad, ¿no? Recuerdo que una mujer hace algunos años decía, bueno, el hombre es cabeza de la mujer, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Y decía, no, te confundiste de ejemplo, ¿no? No es así, no debe ser así, pero eso es así en muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces las mujeres que tienen mucha habilidad para esto, o no se sujetan o hacen lo que se llama una resistencia pasiva. Sí, hagamos lo que tú digas, especialmente te acabas de equivocar, ahorita que te caigas, pues es tu problema, ¿verdad? Y entonces esto es una resistencia pasiva que no tiene nada que ver con sujetarse, ¿no? Yo veo a muchas esposas que parecen sujetas, pero en el fondo están esperando y casi disfrutando del fracaso del marido, porque de esa manera le van a decir, yo te lo dije, pero como yo soy una mujer sujeta no tengo problema, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que no es esa la actitud. Cuando la Biblia habla de sujetarse, por eso Dios pone un ejemplo extraordinario. Dice, sujétate a tu marido como al Señor. Dime una cosa, ¿tú te pondrías a pleitear con Dios en esos términos? Bueno, Dios dice lo que tú me dijiste, pero salió mal, ¿ya ves? No, eso no lo harías con Dios, ¿cierto? Tú te sujetas a Dios, ¿por qué? Por fe, porque crees en Él, porque aceptas sus principios y porque estás dispuesto a obedecerle, ¿de acuerdo? Pero esto es un acto absolutamente voluntario. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, no solamente lo invitamos como nuestro Señor, sino que cedimos nuestra soberanía en forma voluntaria para que Él fuera el Señor y soberano de nuestras vidas. Y Dios te dice, esta es exactamente la misma forma en la que tienes que tomar la decisión de sujetarte a tu esposo. Voluntariamente, no por obligación, ¿ok? Y esto es muy importante. Yo veo matrimonios donde el hombre dice, la mujer se tiene que sujetar, te sujetas y te callas. No, bueno, esa es la fórmula para el desastre, ¿no? O sea, tú no puedes imponer nada a nadie. Esto es una acción absolutamente voluntaria de parte de la mujer, en los mismos términos en que voluntariamente ha aceptado seguir a Dios y sujetar su vida a la soberanía de Dios. ¿Qué sucede con la sujeción? Cuando una mujer se está sujetando, no se está sujetando completamente a su marido, sino se está sujetando a Dios a través de hacerle caso a su marido. La sujeción muchas veces se confunde y pensamos en sujeción como en una mujer abnegada. No, una mujer sujeta es una mujer que está buscando al Señor, que está orando por su esposo, que está orando porque Dios guíe a su esposo a tomar buenas decisiones y como consecuencia, por la fe que tiene en Dios y confiando en estas oraciones, se sujeta a las decisiones de su marido. Esto no significa que el marido sea un autócrata, esto no significa que tú no puedas opinar, esto no, al contrario, tú debes opinar, al contrario, tú debes participar y ayudar a tu marido,
no dejarle toda la carga de las decisiones, aunque finalmente él tome la decisión. Pero tú tienes que ayudarle en todo esto, ¿de acuerdo? Cuando tú y yo entendemos estos dos roles, entendemos por qué el matrimonio es un complemento extraordinario. De dos personas que son muy diferentes por naturaleza, que son muy diferentes emocionalmente, que provienen de hogares distintos, con educaciones distintas, y que de todos modos Dios puede unir en una relación extraordinaria en la que ambos son alentados, complementados, y en la cual ambos pueden crecer en una forma casi ilimitada en su vida espiritual y aún en su vida personal. Ok, alguno de ustedes debe estar diciendo, Fiu, pero yo no estoy casado, así es que no tengo problema, ya la libré. No, tenemos que entender muy bien por qué Dios ha colocado a los hombres con un rol específico y por qué Dios ha colocado a las mujeres con un rol específico. Y tenemos que aprender a respetar ambos roles. Dios le ha dado al hombre cierta habilidad o cierta responsabilidad especial para el liderazgo en la iglesia. En la iglesia, no se confundan. En la iglesia y en sus hogares. ¿O esto quiere decir que una esposa no puede ser directora de una empresa? ¿Una mujer no puede ser una directora de una empresa? Por supuesto, lo hacen y lo hacen muy bien. O muy mal. O sea, me refiero, depende de su capacidad, no de que sean hombres o mujeres, ¿cierto? Pero de cualquier manera, la posición específica que Dios le ha dado al hombre dentro de la iglesia y dentro de los hogares es la posición de liderazgo. ¿De acuerdo? Recuerdo que hablando precisamente con esta persona que me decía, oye, pero que si el machismo, el feminismo, le dije, fíjate que después de decirle esto del embarazo, que se quedó así como, le dije, pero te tengo otra pregunta que hacer. ¿Tú crees que Dios es elitista? Y me dijo, no, pues yo creo que no, yo creo que sí, le dije. Porque en una congregación hay un solo pastor y van como 100 gentes. ¿Por qué solo hay uno y no 100? Bueno, me dijo, porque Dios lo tiene para una persona y no para las otras 100, ¿cierto? Dios tiene ciertos ministerios específicos para cada uno de nosotros, ciertas funciones para cada uno de nosotros, y Dios quiere usarnos de una manera específica a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios ha colocado al hombre como líder dentro de una iglesia o como líder dentro de su hogar? Porque Dios le ha diseñado para que él pueda llevar a cabo este rol específico y para que además se cumpla un ejemplo extraordinario que Dios tiene en su palabra. Dios compara al hombre con el Señor Jesucristo y a la iglesia con la mujer, con la esposa. Si tú recuerdas, los últimos 2 domingos hemos estado hablando de las bodas del Cordero. Y cuando hablamos de las bodas del Cordero, hablamos de que Jesucristo literalmente formaba este matrimonio con la iglesia. ¿Ok? Así es que tú y yo tenemos aquí una simbología que nos permite entender la relación entre Dios y los hombres a través de la relación entre hombres y mujeres con roles distintos. Dicho todo esto, seguro alguien me va a preguntar, ¿estás de acuerdo con la marcha del día de hoy? La respuesta es sí. Oye, pero hay gentes que vienen de verde o que vienen de morado. Algunos de ustedes hoy llegaron de morado. No, es cierto, de morados. Pero, oye, verdes, morados. Ese es un tema de la gente que se sube siempre a las cosas y siempre quiere politizar las cosas y demás. Pero la realidad es que hoy en día en México las mujeres son un grupo vulnerable. ¿Cierto? No son tratadas correctamente. Tienen temor de subirse a un transporte público porque pueden ser ofendidas o pueden ser violentadas. Tienen temor de salir a ciertos lugares porque eso tiene un riesgo. En el país que vivimos todos estamos en riesgo, esa es la verdad. Hay mucha violencia, pero especialmente hay cierta violencia específica contra las mujeres porque son mujeres. Se llama violencia de género, ¿de acuerdo? Bueno, qué bueno que alguien diga, eso no está bien. Qué bueno que alguien diga, oye, eso no debe ser, debemos ser respetadas y bien tratadas. Y yo quisiera aprovechar esta mañana para decirles que, por favor, ustedes se vean a sí mismas en la forma correcta. ¿Cómo Dios ve a una mujer? La Biblia nos explica, número 1, como la niña de sus ojos. Como algo extraordinariamente preciado, también a los hombres. Pero a las mujeres Dios las ve también como la niña de sus ojos, como alguien muy preciado, cuya vida es tremendamente preciada, cuya dignidad es extraordinariamente preciada para Dios. De esta misma forma te diría, Dios ve a las mujeres como estos vasos frágiles que deben ser cuidados y protegidos. Hoy en día nuestra sociedad es muy violenta.
no solamente se transgreden los derechos de las mujeres, también de los niños. Lo que pasa es que los niños no pueden hacer marchas. Pero también de los niños, son otro grupo vulnerable. Y también los ancianos, son otro grupo vulnerable, por el que nadie se preocupa mucho. Vivimos en una sociedad un tanto cruel, que parece ser definida por los más fuertes, o por los más capaces, o por los que tienen más dinero, o más oportunidades. Esto es algo incorrecto desde el punto de vista de la Biblia. Quiero decirte que Dios siempre tuvo mucho cuidado con todos los grupos vulnerables. ¿A mí sabes qué me impresiona? Hay ciertos grupos por naturaleza vulnerables. Por supuesto, las mujeres, pero sobre todo imagínate una mujer viuda. Todavía se encuentra en una posición de desventaja mayor. ¿Y sabes qué Dios decía? Que había que tener cuidado por las viudas. ¿Sabes qué es extraordinario? Una de las primeras cosas que los cristianos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia hicieron, fue cuidar de las viudas de la iglesia. Lo has leído, ¿verdad? Hay que cuidar de ellas. En el Antiguo Testamento las viudas eran particularmente cuidadas. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Cierto? Y dentro de la ley está lo que se llama la redención, donde le decían, oye, la mujer se quedó viuda, tiene que ser redimida por un familiar. El familiar más cercano tiene la obligación de hacerse cargo de ella, tiene que hacerse responsable por sus deudas, por sus problemas y ayudarla a salir adelante para que ella pueda reencauzar su vida. ¿Sabes qué es increíble? Esta expresión que la ley utiliza para hablar de la redención de una viuda es la misma expresión que Dios utiliza para hablar de la redención en Cristo de la que tú y yo hemos sido favorecidos. ¿No te parece extraordinario? Este es el cuidado que Dios tiene. Dios siempre tuvo mucho cuidado y tiene mucho cuidado. Hoy en día sí suceden cosas equivocadas. Esa es la realidad. La relación entre hombres y mujeres no es correcta necesariamente. Tú entras a una oficina y lo que tú ves no necesariamente es correcto. Ni en cuanto al atuendo, ni en cuanto a la relación, ni en cuanto a muchas otras cosas. No te voy a explicar mucho porque tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero sí es muy importante que nosotros como creyentes entendamos perfectamente cuál debe ser el trato entre nosotros. Pablo, explicándole esto a uno de sus discípulos, le dijo, cuando trates con mujeres, tú tienes que verlas como tus hermanas. Ese es el criterio. Son tus hermanas. No las puedes ver de otra manera. Solo podrás ver de una manera diferente a aquella persona que Dios tenga para ti. Pero a todas las demás mujeres tú las tienes que ver como tus hermanas, cuidando de ellas como tus hermanas, respetándolas como tus hermanas, ¿no? No quejándote de ellas como las hermanas, esa parte no la hagan. Pero sí, porque luego ya ves que, ay, mi hermana, no, esa parte no. Pero tú tienes que aprender a tener un respeto muy especial por tus hermanas, ¿cierto? Y de esta forma, por todas aquellas mujeres con las que tú tienes trato, ¿de acuerdo? La Biblia nos habla de una relación de respeto extraordinaria entre todos nosotros. ¿Sabes cómo en el Nuevo Testamento se llamaba a las reuniones de creyentes? Como esta o como si mañana nos juntamos todos nosotros para cenar. ¿Sabes cómo se llamaban? Ágapes. ¿Sabes qué significa la palabra ágape? Amor extraordinario. Amor no merecido. Amor que trasciende las emociones humanas. Entonces decía, así tienen que verse entre ustedes. Tienen que amarse profundamente. Y sus reuniones tienen que ser reuniones de amor, de respeto. Reuniones en las cuales puedan ser edificados y alentados a vivir para Cristo. Yo quisiera preguntarles si realmente eso define nuestras relaciones en este grupo o entre nosotros. Si no es así, tenemos mucho que aprender. Tenemos que aprender a relacionarnos en la forma correcta, en una forma totalmente respetuosa, en una forma que sirva para alentarnos unos a otros, en una forma no como te enseña el mundo. O sea, el mundo prácticamente te enseña que cada vez que conoces a una mujer a un hombre, es una oportunidad romántica. Esto es falso. No tiene que ser de esta manera. Jóvenes, Dios tiene una mujer para ustedes y tiene un hombre para ustedes. No necesitan estar buscando. El otro día fue una boda que me parece extraordinaria. Se los voy a contar. Por favor, no lo malinterpreten ni se vayan al internet. Pero yo tengo unos amigos que viven en otra ciudad. Son muy buenos amigos míos.
Perdón, mi amigo es pastor, está casado con su esposa, ellos dos sirven en un grupo, la verdad, precioso, y tienen 2 hijos. Y la verdad es que yo veo a sus hijos como si fueran mis sobrinos y ellos a mí como tío, de repente, además así se expresan a veces. Y el hijo mayor se casó. Me acuerdo que cuando hace unos meses estuvieron aquí en México y vino y me dijo, te tengo que contar que me voy a casar y te tengo que contar cómo fue. Cuéntame, cuéntame. Me contó una historia realmente extraordinaria. Este joven definió en su corazón que él quería estudiar idiomas de tal manera que pudiera ayudar en traducciones bíblicas o de textos cristianos. Él tenía este cargo muy profundo. Y entonces dentro de todo lo que estaba haciendo en su carrera, pues, decidió aprender ruso. ¿A quién se le ocurre, verdad? Pero bueno, a él, ¿cierto? Porque tú y yo siempre pensaríamos a lo mejor en inglés, en francés, pero a él se le ocurrió ruso también. Y entonces empezó a estudiar ruso y todo, y empezó a avanzar mucho, pero la directora de la escuela donde estaba estudiando le dijo, oye, tú necesitas hablar con alguien ruso, ¿no? Empezar a tener conversaciones y escribirte con gente rusa para que pues, esto pueda permitir que tú avances en tu desarrollo del idioma. Bueno, pues sí. Le dijo, bueno, pues déjame buscar a alguien. Voy a buscar a alguien entre escuelas y todo esto. De repente le dice, fíjate que hay una joven que está en un pueblo que se llama, bueno, un pueblo no, una ciudad chiquita que se llama Kirov, que está por ahí en Rusia, en algún lugar, muy lejos de Moscú y todo. Le dijo, pero esta chica, fíjate que curiosamente está aprendiendo español. Entonces es una buena oportunidad para que empieces a escribirte con ella o algo, y entonces practiquen un poco y puedan hablar de vez en cuando, y practiquen en español y en ruso. Durante 2 años estuvieron haciendo esto. Nunca se vieron, nunca se mandaron una foto el uno del otro, pero a través de todas estas conversaciones esta joven recibió a Cristo. Solo quiero decirte que finalmente se casaron. Oye, pero ella vive a 2 días y medio de viaje de aquí. Bueno, ella estaba tan conmovida con lo que estaba aprendiendo en la escritura y después tan conmovida con su relación con este joven que tomó la decisión de venir a México a conocerlo. Cuando le dice, oye, ya voy, él le dice, oye, pues te voy a ir a recoger al aeropuerto, pues, ¿no? Le dice, pues mándame una foto para que te reconozca, porque no te conozco. Bueno, se encontraron en el aeropuerto, ellos viven en otra ciudad, entonces fueron a esa ciudad, y entonces ella estuvo ahí con los padres de este joven y todo, y dijeron, verdaderamente esto es de Dios, o sea, en verdad somos el uno para el otro. Estoy hablando de, bueno, en fin. Entonces toma la decisión de casarse. Este joven le pide que se casen, ella le dice que sí, y le dice, oye, pero lo correcto es ir a pedir tu mano. Pues sí. Entonces se fue a conocer a la familia, a este lugar, ¿no? Y a conocer a sus padres. Y fue a pedirles la mano a su hija. Imagínate, ¿no? Ya con los papás, y los papás le dicen, mira, lo primero es que eres el primer extranjero que vemos en esta ciudad. Lo segundo es que ni siquiera sabíamos dónde estaba México hasta que te hiciste amigo de nuestra hija. O sea, pensar en México para nosotros es así como una cosa muy extraña, ¿no? Y lo segundo es que además, nuestra hija ahora sigue a Cristo. Nosotros tenemos una religión, pero ella, sin embargo, ahora está siguiendo a Cristo y ha cambiado mucho. Y además ahora vienes y quieres casarte con ella. Le dijeron, y lo que te queremos decir es que estamos felices. Muy contentos y felices con esto, porque al conocerte, tenemos una gran opinión de ti, tenemos una gran opinión de lo que creen, y nos encanta la idea. Bueno, el chico se regresa, y por varios meses preparó la boda él solo. ¿No? FaceTime, ya sabes, y con la cámara ahí te enseño el lugar y cosas así extrañas, pero bueno, como pudieron, ¿verdad? Pero preparó la boda y finalmente la chica viene con toda su familia. Increíble, ¿cierto? Bueno, pues se casaron, ¿no? Se casaron hace 3 semanas, o un poco más de 2 semanas. ¿Sabes qué es extraordinario? Yo pensaba, cuando escuchaba toda esta historia tan extraordinaria, que además parece una historia de esas así súper románticas y todo, yo pensaba y decía, Dios, qué increíble eres. Este chico confió en que tú le darías a la persona correcta y nunca pensó si había muchos jóvenes en su grupo, si me cambio a otra célula con más jóvenes, todas las cosas que de repente pasan por la mente de algunos de ustedes, que yo sé, pero ¿sabes qué? No fue así. Él dijo, yo voy a esperar por la persona. Donde esté, solo Dios sabe. Y Dios le trajo una persona que vive a 18,000 kilómetros de distancia, nada más, 18,000 kilómetros, ¿no? Y se la trajo literalmente para que se casara con ella.
jóvenes de verdad, nunca estén pensando, porque pasa muchas veces, ¿no? Está uno en el grupo, ¿verdad? Se abre la puerta, pasa una chica nueva y dice, ay, a lo mejor esta es la de Dios, ¿verdad? No, no, no. O pasa un joven así, muy bien parecido, a lo mejor este es el de Dios. Por favor, no caigan en esos engaños, porque entonces ustedes van a dejar de confiar en el Señor y van a empezar a confiar en su criterio, en lo que ven, en sus gustos, y se van a equivocar. Déjenle a Dios la decisión y permítanle a Dios que sea el que traiga a la persona correcta a sus vidas. Mientras tanto, aprendan a relacionarse entre ustedes con todo respeto, con todo afecto, con todo el cariño emanado de lo que Dios pone en nuestro corazón hacia nuestros hermanos en Cristo. Y créanme, esto va a cambiar dramáticamente sus relaciones con las demás personas. Tienes que aprender a tratar a las mujeres con respeto. Tienen que aprender a tratarse entre ustedes con respeto. Hoy en día yo veo saludos que dices, si Pablo se levantara se moría de nuevo, o sea, seguro, o sea, ¿no? Veo saludos, por ejemplo, que no necesariamente tienen el nivel de respeto que deberían tener. Veo relaciones, llamadas, conversaciones, todo, que no necesariamente tienen el nivel de respeto que debería haber. Y es muy importante que ustedes aprendan a vivir de esta manera. Respeten a las mujeres, respeten a los hombres, y de esta manera ustedes tendrán un buen matrimonio más adelante, o si ya lo tienen, podrán aprender a tener un matrimonio correcto. Qué bueno que hay una marcha como la de hoy, más allá de que se distorsione y que haya gente que la use para mal y todas las cosas que pasen, pero qué bueno que sucede, qué bueno que mañana sucede todo esto, más allá del daño económico que va a haber mañana, pero bueno, digo, hay daños económicos por el fútbol, así es que total, o sea, que es bastante menos importante, así es que si tiene que haber un daño económico, ni modo. Pero ojalá que todo esto sirva para que la gente en realidad empiece a pensar en que tiene que respetar a los demás, especialmente tiene que respetar a las mujeres en este caso, o a cualquier otro grupo vulnerable que hay en este mundo. Esa es la realidad. Si tienes alguna duda, te invito a que vayas al Antiguo Testamento para que veas el tratamiento que Dios le daba a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Si quieres, repasamos un poquito Levítico, Primera de Crónicas, algunos libros, para que tú y yo podamos ver el tratamiento que Dios le daba a las mujeres y que le pedía a los hombres que diera a las mujeres. Tenemos que aprender mucho de todo esto. Mucho, mucho. Oye, ¿las mujeres tienen un papel importante en la iglesia? Absolutamente. El hecho de que no prediquen no significa que no tengan un papel importante, significa que tienen otro papel importante. ¿Qué papel tienes tú como una mujer dentro de la congregación? Orar por tus pastores, te lo voy a agradecer muchísimo. Orar por tus pastores. Tienes que, dice la Escritura, a enseñar a las jóvenes, y a las jóvenes no quiere decir que tú seas muy mayor, quiere decir a aquellas personas que están viniendo a Cristo, les tienes que enseñar cómo deben manejar su vida, cómo deben tratar a los demás y cómo deben vivir una vida piadosa. Muy importante, tienes que enseñarlas de verdad. Tienes que enseñarles a poner el reloj en la hora de Dios. Tienes que enseñarles a que vivan conforme a los principios de la Escritura. Y esto no solo enseñando, como hacemos los predicadores, sino especialmente viviendo de tal manera que tu vida sea un ejemplo para ellas. Y muy importante, tienes que aprender, si tienes hijos, a guiarlos y educarlos en el temor del Señor. Estas son labores extraordinariamente importantes. Entonces, más que preocuparte por si tú tienes que predicar o no predicar, por si tienes que... concéntrate en aquello que Dios te ha dado como una función extraordinaria y con la que sin duda tú estarás sirviendo a Dios con todo tu corazón. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Voy a abrir ahora un espacio más de preguntas y dudas porque en internet nos han estado diciendo, yo si tengo una pregunta y no me contestas. Y entonces vamos a abrir un poquito más la opción de preguntas y respuestas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues dicho eso, feliz el día de mañana. Si se lo toman en serio, pues no van a tener que trabajar ellos, así es que bueno, pues muy bien, ¿verdad? Pero véanlo como lo que es.
véanlo como una oportunidad para que ustedes aprendan a tener la actitud correcta como mujeres y para que de esa manera puedan pedirles a los demás que sean tratadas en la forma correcta. Jóvenes, y esto sí va para las chicas jóvenes, ustedes tienen que aprender cómo deben ser tratadas y ustedes tienen que exigir que las traten de esa manera. Hoy en día, y esto es un problema muy serio, las chicas están dispuestas a no ser tratadas correctamente. Y esto es un error. Exijan respeto. Exijan que las traten como debe ser. Exijan que las traten como Dios enseña en la Escritura. Muchas veces los jóvenes, hombres y mujeres, por casarnos, ¿no? A veces estamos dispuestos a ceder en ciertas cosas. No cedas en ninguna. La persona que Dios tenga va a ser un príncipe para ti. Una vez una persona decía, mira, ya a mi edad, príncipe o azul, cualquiera de las dos, pero no cedas en esas cosas. Príncipe y azul, porque Dios te lo va a traer. Y Él te va a cuidar y Él además te va a considerar en la forma en la que tiene que hacerse. Entonces, no cedas en esto. Haz que los demás te traten como debe ser. ¿Vamos bien? Perdón que esté dedicando todo este tiempo antes del estudio a hablar de esto, pero me parece muy relevante por el día que estamos viviendo, por lo que va a suceder mañana, y porque entiendo que todo el mundo tiene opiniones cruzadas sobre todo lo que está pasando. Y entiendo, o sea, muy válidas. Pero sí es importante que tú y yo hagamos a un lado todo el rollo y nos quedemos con lo que sí debemos aprender y con lo que sí es importante, que es todo esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Todo bien? Listo, vamos a poner una canción, vamos a orar y vamos a empezar con el estudio de inmediato.